Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan por esta vez. Que Dios les bendiga grandemente en este día, que podamos abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos hable de una forma clara. Él tiene una palabra para nosotros, que Dios pueda afinar nuestro oído para poder escuchar realmente lo que Él nos quiere hablar. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, pero tenemos que confiar en Dios. Dios tiene una palabra, Dios tiene sanidad, Dios tiene libertad para cada uno de nosotros. Quiero que busquemos el libro de Oseas, Antiguo Testamento, profeta menor, capítulo 2, versículo 14. Uno de los pasajes que me ha sido de mucha bendición para mi vida, cuando realmente lo pude comprender, pude entender el significado de que nada de lo que está en la Biblia, en su palabra, es hecho al azar, sino que cada uno tiene una parte muy importante para poder hablarnos y ministrarnos. Titulé el mensaje de hoy, Dios trabaja desde la oscuridad. Y tenemos que entender, aunque estemos pasando momentos difíciles, que Dios sigue trabajando a nuestro favor. Y vamos a ver varias cositas que son muy importantes. Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Algo que Dios usa como método para hablarle a cada uno de sus hijos. Hay otra versión y que dice otra manera, ¿no? Que dice: yo la he enamorado otra vez, la he seducido otra vez y la llevé al desierto para intimidarla y para seducirla y para hablarle al corazón, dice otra versión. Ahora tenemos que entender que Dios está trabajando en lo secreto. Ahora, antes de compartirle, hay dos cosas que veníamos hablando o se venía hablando con respecto a la iglesia, dos cosas muy fuertes y muy puntuales que se venía anunciando en toda la iglesia del Señor, o en la gran mayoría. Y que la primera era que la iglesia estaba entrando en la apostasía. O sea, muchos no entienden esto, pero la iglesia misma es la que se está desviando, es la que se ha apagado, es la que ha abandonado las cosas del Señor cuando más necesita. Y es algo profético, es algo que está escrito, que en los últimos tiempos la iglesia entraría en la apostasía. No toda la iglesia, sino gran parte de la iglesia. ¿Qué significa apostatar? Es abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Es abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa, apostatar la fe, seducidos con muchas cosas fuera de la devoción pura a Cristo. Hoy vemos poca búsqueda, hoy vemos poca devoción hacia el Señor. Y la segunda cosa que venimos escuchando, o que Dios venía remarcando a través de la iglesia, con algunos pastores, la palabra es que muchos anunciaban en los últimos tiempos que iba a haber un gran avivamiento. Y piensan que ese gran avivamiento es producido por la iglesia o por los grandes apóstoles, pero en realidad lo que se venía anunciando era que Dios iba a traer un despertar para su iglesia. Dios iba a traer un despertar para todo su pueblo. Ahora, dos cosas muy importantes, porque el avivamiento, lo que iba en los últimos tiempos, no era un avivamiento provocado por la iglesia, sino un despertar producido por el mismo Señor. ¿Se entiende la diferencia? El avivamiento, uno cree, hoy muchos han hablado, o del entusiasmo de su corazón, que va a haber un avivamiento provocado por los grandes siervos, y no es así. Y el despertar va a venir de parte de nuestro Dios hacia todo el pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Ahora, cuando Dios quiso llevar a su pueblo, que permanecía esclavo en Egipto, permitió que la situación se empeorara. Permitió el Señor que la esclavitud empeorara, que se agravara aún más.
y que se notara marcadamente de lo que se estaba sufriendo. Hoy estamos viviendo tiempos muy similares a eso. Hoy marcadamente vemos la desesperación, hoy vemos que no podemos con nuestras capacidades salir de la cosa que estamos viviendo, de esta pandemia, y entendemos de que Dios está luchando a nuestro favor. Cuando estamos en situaciones muy negativas, muchos se resignan y dejan de luchar y de soñar por algo mejor. O sea, la idea es que no te resignes, la idea es que no bajes los brazos. La idea es que no seas un apóstata de la fe, sino que sigas creyendo, que sigas confiando, que no dejes de luchar, que no dejes de soñar. O sea, hay muchos que han dejado de soñar por algo mejor, que abandonan toda esperanza de cambio, porque notan que no hay esperanza, notan que no hay salida. Notan, y mucha gente está viviendo cosas muy difíciles en estos tiempos, pero nuestro Dios sigue luchando en lo secreto a nuestro favor. Espero que podamos creer en esto. Cuando las cosas se deterioran hasta el grado de la incomodidad que ya no se tolera, entonces comenzamos a desear el cambio. Ahí está, eso es lo que nos tiene que llevar el despertar. Eso nos tiene que llevar a reaccionar, porque cuando las cosas se empiezan a deteriorar aún más de lo que están y se empeoran aún más, cuando decimos tocamos fondo, pero vemos que aún hay un fondo más todavía y seguimos cayendo, tiene que haber un momento donde la incomodidad ya no se tolera. Entonces necesitamos tener ese deseo de poder cambiar. Es ahí donde Dios quiere intervenir, es donde Dios quiere empezar a obrar. Entonces comenzamos a desear el cambio. Es ahí donde empieza a suceder un despertar de Dios. Ese es el despertar que Dios está trayendo, iglesia amada. A veces nos incomoda, a veces no nos gusta la forma o las maneras en la que Dios trabaja para llamarnos la atención, pero es el método de Dios. Hay una frase muy linda que me gustó, que una gran dificultad con frecuencia es una oportunidad no reconocida. Cuando hay una gran dificultad y nosotros estamos velados o estamos cegados, no podemos discernir que hay una gran oportunidad que no se está aprovechando. Entonces tenemos que entender que en medio de la crisis es cuando Dios empieza a surcar nuestros corazones. Cuando empezamos y Él nos empieza a llevar por ese desierto, es porque Él nos quiere hablar al corazón, es porque Él nos quiere despertar, es porque Él quiere hablarnos de una forma clara y entendible a nuestro corazón. San Juan capítulo 1, versículo 5, Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire lo que dice esta versión: la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Otra vez lo vuelvo a repetir: la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. O sea, Dios es quien diseña la oscuridad. Dios es quien diseña la prueba. Dios, para Él son lo mismo las cosas. Miren lo que dice el Salmo 139. Búsquelo. Antiguo Testamento. Salmo 139. Versículo 11 y 12. Salmo 139, versículo 11 y 12 dice: si dijere, dice el salmista, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Mire lo que dice, iglesia amada. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí está el tema. Miren lo que dice esta versión: si digo ciertamente las tinieblas me envolverán,
y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ahí está el mensaje. Porque Dios trabaja desde la oscuridad. Porque Dios trata de la oscuridad. Porque Dios quiere que nos acerquemos y le conozcamos. A Él no lo sorprende la crisis, la dificultad o la oscuridad. Porque en la oscuridad Él brilla. Para Él son lo mismo las tinieblas que la luz. A Él no le tiene temor porque Él creó tanto la luz como la oscuridad. Tremendo. Ahora tenemos que entender que para Dios es todo lo mismo y no importa la situación en la que nos encontremos. Tal vez tú has bajado los brazos, tal vez tú eres uno de que fue seducido por muchas cosas y te has apartado de la fe en el Señor. Pero ¿sabes qué? Pero la voluntad, el gadareno dice que tenía legión de demonios, que era atormentado de una manera, pero cuando vio al Señor, la voluntad por ir al Señor no lo pudieron controlar los mismos demonios. ¿Me va entendiendo? Dios sigue trabajando, Dios sigue esperándonos, Dios quiere que nos podamos acercar a Él. Éxodo capítulo 3, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3, 7, dice que el pueblo de Dios, estando esclavo allí en Egipto, dice que empezó a gemir, dice que empezó a clamar, y dice que el oído del Señor escuchó el clamor del pueblo que le clamaba. Dice el capítulo 3, versículo 7, dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. ¿Me va entendiendo? Dice que ese gemido empezó a subir delante del Señor. Y cuando nosotros clamamos y cuando nosotros le buscamos, Dios tiene oídos para oír a su pueblo. No debemos dejar de buscar, iglesia amada. No debemos dejar de clamar. Dice este capítulo 3, versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Cuando Dios quiso usar a Moisés, ¿sabe lo que hizo? Escuchen, porque aquí entra el meollo del mensaje. Cuando Dios quiso usar a Moisés, lo llevó al monte, lo trasladó, se manifestó, se reveló, pero necesitaba tratar con su cabeza y con su corazón. Necesitaba que él esté preparado realmente para poder conocer y para poder entender cuál era la estrategia de cómo Dios obra en lo secreto y hace que las cosas se vean en lo público. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando Dios quiso usar a Moisés, lo llevó al monte y en lo secreto el Padre le mostró cómo convertir su vara en una culebra. Dios le empezó a mostrar experiencias y eso es lo que Dios quiere. Tristemente, iglesia amada, hay muchos cristianos que no tienen ninguna experiencia con Dios en lo secreto. A veces queremos hacer cosas en público. Queremos hacer cosas en la luz que nunca vivimos en la oscuridad, que no experimentamos en la oscuridad. Por eso no hay resultado, por eso es tan escaso, por eso es tan pobre nuestro mensaje. El Padre le mostró cómo convertir su vara en una culebra. La grandeza en este reino se forma en la soledad y en la oscuridad, aunque no nos guste, porque lo que uno hace en la oscuridad determina lo que va a ser inevitablemente en la luz. Lo que uno hace en la oscuridad, lo que uno empieza a vivir, lo que uno empieza a experimentar, es inevitable que se reproduzca en lo público. Cuando Moisés bajaba del monte, luego de haber tenido contacto y comunión con Dios, él no se daba cuenta. Pero dice la Biblia que él bajaba con el rostro brillante. Había un resultado, había una transformación de algo que se vivía en lo secreto, inevitablemente y eventualmente se movía en lo público. No sé si me va entendiendo lo que quiero decirle, lo que quiero explicarle. Ahora lo que uno hace en la oscuridad determina lo que va a ser en la luz. Ahora la experiencia más difícil es saber manejar esos tiempos de oscuridad. Esos procesos, esos tratos
donde Dios empieza a modelar y a formar su carácter en nuestra vida. Somos muy rápidos para escaparnos, no nos gustan los problemas, no nos gusta el trato, no nos gusta la mala onda, pero Dios empieza a tratar porque Él quiere forjar ese hombre y esa mujer que tanto Dios desea en cada uno de nosotros. Yo quiero tener su identidad. No quiero vivir una vida desordenada ni moverme por donde yo quiero. Yo quiero que realmente Dios trate con mi corazón y con mi vida. Y esa es la experiencia más difícil. ¿Cómo manejamos los tiempos de oscuridad? Esos tiempos de soledad, cuando nadie te ve, cuando nadie te motiva, cuando nadie te exige, sigues buscando, sigues leyendo, sigues firme, sigues adelante, o siempre esperas que alguien te esté alentando, o automáticamente te deprimes, o no buscas o dejas de hacer, total nadie me ve, nadie me motiva y nadie me mira. Dios trabaja en lo secreto. Dios continuamente nos está observando cuáles son nuestras acciones. Cuando nadie nos ve, ahí el problema es cuando queremos hacer cosas en la luz que nunca las vivimos en la oscuridad. Ahí empieza el problema. Cuánta gente hemos visto que quiere hacer cosas y quiere realizar y quiere mostrar, y sabe que eso es de muy corto alcance. Cuando tú haces cosas para impresionar o para querer agradarle a la gente y no has vivido nada, eso te puede llegar hasta destruir, te puede llegar hasta sacar del camino si realmente no hay experiencia fuerte y no hay una fortaleza, si no hay un respaldo de Dios en la oscuridad. ¿Cómo te vas a parar frente a este mundo? No sé si me va siguiendo, pero tenemos que entender algo, que cuando muchos festejan y pierden el tiempo en lo que no es provechoso, tú tienes que permanecer allí en lo secreto con el Padre. Tú tienes que seguir buscando, seguir permaneciendo en esas convicciones, en lo que Él te ha hablado y no moverte de allí. Porque muchos festejan, muchos hacen ciertas cosas, muchos se olvidan y muchos utilizan y malgastan el tiempo en cosas que no son provechosas. Pero debemos en estos tiempos no descuidar nuestra integridad, no dejar de buscar a nuestro Dios. Dios nos está entrenando, nos quiere purificar, Él nos quiere perfeccionar a través de la oscuridad. Allí donde no hay luces, allí donde nadie nos ve, allí donde no hay tanta agitación, allí donde no hay tanto ruido, en la pasividad, allí en la tranquilidad. Porque, escucha, iglesia amada, si tú no puedes adorarlo en la prueba, es porque no has sido tratado en la oscuridad. Si tú no puedes adorarlo, hay gente que no puede alabar. Hay gente que no tiene expresiones de gratitud cuando le suceden los momentos difíciles. Pero necesitamos que realmente Dios forje nuestro carácter. Necesitamos que realmente Dios nos levante. Necesitamos ser tratados por Él en los momentos de oscuridad, de intimidad con Él. Porque hoy vemos cuántas personas adoran a Dios sin conocerlo. Cuántas personas le alaban y levantan sus manos sin haber tenido una experiencia y sin haber conocido a Dios en lo secreto. Se ve tantos cristianos trabajando a full para el Señor, pero no tienen tiempo para estar con Él. Los amás para servir, los amás para hacer algo, todos quieren servir. Los amás para que vengan a orar o para que vengan a clamar, no asisten. Son muy pocos los que realmente quieren someterse y rendirse delante del Señor. Y ¿sabes qué? Tarde o temprano la cosecha vendrá. Lo que se sembró en lo oculto saldrá a luz en lo público. Si tú estás sirviendo, estás trabajando a full y no te hiciste tiempo para Él, tarde o temprano la cosecha se viene. Lo que sembraste en lo oculto se va a ver en público. Y se va a ver grande la ruina y la caída y el golpe fuerte. Porque no podemos estar fundadas sobre maderitas, sobre arena, sobre hojarasca, sino tenemos que estar firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago, no piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se entiende? A veces hacemos ciertas cosas y pensamos que por una cosa externa que hagamos vamos a tener algún fruto. Si no hay nada interno, si no hay nada en lo secreto, no va a haber recompensa. Dice, Dios no puede ser burlado. No, todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará.
No piense que te halaga recibirá. Dice Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, cosechará destrucción. No sé para qué estás sembrando, no sé si estás trabajando en lo secreto, si estás trabajando en lo oculto. Ahora algo muy claro, no menosprecies tu tiempo de oscuridad. Cuando empiezas a buscar a Dios a puertas cerradas, Dios te empezará a abrir puertas de salida. Cuando tú empiezas a buscar a Dios a puertas cerradas, Dios te empieza a abrir puertas de salida. ¿Por qué no vemos la luz? ¿Por qué no vemos claridad? ¿Por qué no vemos bendición? Porque estamos siendo muy escasos en la búsqueda. Y Dios nos quiere llevar a esos momentos. Dios quiere que su pueblo tenga más intimidad. Dios quiere traer un despertar en estos tiempos. Y Dios lo va a lograr. Porque Dios está esperando un pueblo que le busque, un pueblo que le crea, un pueblo que siga esperando en Él. Ahora, no tenemos que echar a perder los tiempos estrechos de tratos con Dios. Hay muchos que echan a perder esos tiempos. Tenemos que pasar etapas. Por eso Dios nos puso, primero somos niños, luego jóvenes y después somos viejos. Primero vamos adquiriendo experiencia para poder soportar todas las cosas. Y tenemos que entender que no podemos menospreciar los tiempos de oscuridad. Cuando uno empieza a buscar a Dios ahí, o sea, no puede echar a perder los tiempos estrechos de tratos con Dios. Debemos mantenernos firmes, aunque tardare, como dice allí el libro del profeta Joel, aunque la visión tardara, espéralo, porque de seguro vendrá, no mentirá, no fallará. Y aunque se tardare todo, tienes que creer de que Dios va a traer su bendición sobre tu vida. Debemos seguir trabajando en nuestro interior. Debemos mantenernos firmes, aunque tardare, porque seguro va a venir y no va a fallar. No debemos esquivar los procesos. No podemos evitar esos procesos. No podemos quemar etapas que nos son muy valiosos para el día de mañana. Porque tenemos que entender que Él sabe cómo transformar nuestro corazón. Tenemos que entender que Él está trabajando desde atrás, Él está trabajando en lo oscuro, donde no lo vemos. Y Él quiere llevarnos al desierto, Él quiere llevarnos y hablarnos directamente al corazón y que podamos saber que Él está involucrado en todas las cosas. Proverbios, busca el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 28. Versículo 13, le quiero hablar de otra faceta de lo que está oculto y necesita ser mostrado. De que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que está acá, tenemos que publicarlo. De que todo lo que tenemos en el corazón es importante que podamos declararlo. Que todo lo que, las convicciones que nosotros abrazamos en el corazón, tienen que tener una acción. Tienen que tener un hecho. Todo lo que nosotros creemos acá, dice allí en 2 de Corintios 4:4, cuando Pablo habla de que si el evangelio está encubierto para nosotros, si nosotros lo disimulamos, lo guardamos, ¿qué queda para la gente que se está perdiendo? Si nosotros realmente estamos diciendo que tenemos a Cristo pero una vida secreta, necesitamos publicarlo, necesitamos declararlo, necesitamos sacar eso que está oculto y ponerlo en evidencia para que todo el potencial de Dios pueda ser liberado. No sé si me va entendiendo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes qué dice esta versión? Dice, al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Hay gente que no puede salir adelante. Hay gente que no puede triunfar. Hay gente que no puede crecer. Es más, está atascado en el crecimiento porque hay cosas que están acá en el corazón y todavía no son puestas en evidencia. Quiero que
me entienda y quiero que me explique, porque tenemos que entender que son dos cosas muy importantes. Que todo lo que creemos, esa convicción que está en nuestro corazón, va de la mano con la confesión, va de la mano, está ligada al declararlo, para que eso tenga fuerza, para que eso tenga poder, para que realmente podamos manifestar todo lo que el Señor nos dio y lo que está acá adentro, la gente lo pueda conocer y podamos activar la palabra que es de doble filo, que nos bendice a nosotros y también bendice a la gente. Tenemos que entender que la palabra por sí sola tiene un poder transformador, no solamente para el que la escucha, sino para aquel que también la cita y la predica, porque nosotros estamos en un envase de carne, pero cuando empezamos a citar la palabra que es tan poderosa y espiritual, esa misma nos es provechosa a nosotros, nos limpia, nos purifica y fortalece nuestra fe. Cuando empezamos a declararla, nuestros oídos empiezan a oír la palabra y nuestro corazón se empieza a afirmar y nuestra cabeza desordenada empieza a ser ordenada por la palabra, y empezamos a entender que lo que estamos declarando no es la palabra de un hombre, sino la palabra de nuestro Dios. Esa misma palabra empieza a ordenar nuestros pasos, esa misma palabra nos empieza a guiar, esa misma palabra nos empieza a traer certeza. No sé si me va entendiendo, iglesia, pero eso es lo que Dios quiere. O sea, nosotros necesitamos entender que el acto de creer está ligado al hecho de confesar. ¿Se va entendiendo? Ahora voy a compartir algunos versículos. Toda convicción espiritual en el corazón necesariamente debe traducirse en acciones concretas. Todo lo que está oculto, todo lo que está en tiniebla, en oscuridad, es necesariamente traducirse en acciones concretas. En este caso, ¿qué? La confesión. Declarar con voz audible, que lo pueda oír la gente y que lo pueda oír mis propios oídos. ¿Se va entendiendo lo que digo? Eso permite que se libere todo el potencial de esa verdad que se cree. La acción de la confesión se debe hacer con la boca. Por eso decía Pablo allí en Romanos 10, 9 y 10, porque con el corazón se cree. Tú muy bien puedes creer en el Señor, pero puedes tener una vida muy secreta. Pero cuando tú decides confesarlo con la boca, hacerlo audible, entonces tú estás expuesto a que muchos te censuren, a que muchos te contradigan, y tú estás poniendo en evidencia que eres un cristiano. Estás citando la palabra, estás declarando las verdades divinas que moran en tu corazón, que tú las has oído y que sabes que no es cualquier palabra, que no estás citando algo muy bonito que te hace bien. Estás citando aquello que realmente te puede salvar, te puede transformar y te puede cambiar de una tremenda manera. No sé si se entiende el poder que tiene la confesión, porque eso es lo que Dios quiere, porque la acción de la confesión se debe hacer con la boca. Una convicción invisible, aquello que está acá adentro, una convicción invisible debe en verdad traducirse en una acción visible. ¿Me va entendiendo? Una convicción invisible. Yo puedo creer en mi corazón, yo puedo decir que soy cristiano, total nadie sabe, pero una cosa, una convicción invisible debe traducirse con acciones concretas en el plano visible. ¿Me va entendiendo? Por eso hablábamos de Romanos 19, Dios. Cuando creemos en el corazón que Jesús es el Señor, es necesario una confesión audible. Esa es la acción que debe acompañar lo que hemos creído. ¿Qué debe acompañar lo que creemos? Nosotros creemos, pero no solamente, sino que lo declaramos, lo confesamos con nuestros labios, lo hacemos con una voz audible. La confesión saca mis convicciones del plano de lo privado y lo inserta en el ámbito público, a la vista de los que están a mi alrededor. ¿Se va entendiendo? Es como cuando una persona realmente se convierte al Señor y es muy nuevito, y le dicen, ¿cuál es el segundo paso que tienes que hacer? Me tengo que bautizar. ¿Por qué te tienes que bautizar? Porque yo quiero hacer visible que realmente quiero dejar mi vieja vida para entrar en una nueva vida. Yo quiero realmente sumergirme y no en lo secreto y decir que soy cristiano y que me he apartado del mal. Quiero que todos estén de testigo cuando yo me voy a sumergir en el agua. Que sean testigos, porque eso va a ser la señal visible de que hay algo invisible que yo estoy creciendo y lo voy a hacer público y voy a declarar mi fe y la gente que está ahí y Dios mismo va a ser testigo de ese bautismo.
¿Me va entendiendo? Como aquello que creemos, esa convicción profunda que está en el plano de lo privado, es necesario que se lleve a acciones concretas en el plano público. ¿Me va entendiendo? La confesión saca mis convicciones de lo privado y lo inserta en el ámbito público, a la vista de todos los que están alrededor. Ahora, este proceso de la confesión, esta ejercitación, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate en la devoción, ejercítate en la piedad. Continuamente debemos declarar eso. Continuamente debemos saber cuáles son nuestras convicciones. Amados hermanos, no sé si logré traducirles correctamente este mensaje. Dos cosas: Dios trabaja desde lo secreto. Dios nos llama. Dios a todo aquel que quiere usar lo lleva al monte, lo lleva en su privacidad. Él trabaja, él necesitaba trabajar el carácter de Moisés, que era un jefe, y necesitaba transformar ese carácter y convertirlo en el líder que Dios deseaba. Y eso se forma en lo secreto, eso se forma en intimidad con Dios. Eso no se forma en lo público y haciendo montones de cosas, sino que necesitamos ser tratados por el Señor. Ahora, este proceso de la confesión, de sacar aquello que está oculto, porque el pecado empieza a agobiarnos, el pecado empieza a atraparnos, las cosas que hacemos empiezan a cargar nuestro corazón. ¿Y sabe cómo son liberadas? Cuando las confesamos delante de Dios. Porque aquel que encubre su pecado, aquel que lo tapa, aquel que lo esconde, dice que no va a crecer, que no va a prosperar. Pero aquel que lo confiesa, aquel que lo declara delante de Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Tendrá el perdón de Dios y esa foja de pecado vendrá a cero y se levantará con una nueva vida, con una nueva oportunidad de vivir y de caminar como realmente Dios quiere. Ahora este proceso fortalece nuestra fe y nos obliga a nosotros a tener una postura firme, porque cuando declaramos de que tenemos al Señor y cuando decimos que somos cristianos abiertamente, estamos expuestos a la contradicción, a la lucha, a la batalla, y a que toda nuestra fe y nuestras palabras sean censuradas. Pero si estamos viviendo algo en lo secreto, pero si estamos siendo fortalecidos, si realmente Dios nos está ministrando, tenemos muchas palabras para poder vencer todo aquello que quiere ser censurado por los demás. Donde yo me veo obligado a permanecer firme y a defender mis convicciones. ¿Cuáles convicciones? Aquellas cosas me sirve, incluso la confesión, ¿para qué también me sirve? Para desarrollar mi fe. La confesión de la palabra me sirve para que mi fe sea robusta, para que mi fe esté fortalecida, para que yo continuamente esté citando la palabra en mis labios. Es tremendo lo que sucede cuando usamos bien la palabra. Es necesario también, escuche esto que es importante, que yo mismo escuche de manera audible mi propia confesión. Esto va a ordenar mis pensamientos, aquellos que también ocurren en la intimidad de mi corazón. Cuando yo me empiezo a escuchar, eso trae orden, eso trae autoridad, porque a veces decimos muchas cosas, porque a veces nuestra mente está viciada de cosas malas, y a veces hablamos montones de cosas que nos suman, y a veces creemos tener la verdad y creemos tener la solución, pero cuando empezamos a citar la palabra de Dios, eso empieza a traer orden en nuestro corazón y empieza a traer orden en nuestros pensamientos que están totalmente desordenados. Y sabe que todo eso empieza a clarificar por medio de esas declaraciones puntuales. Porque uno tiene que entender que cuando uno confiesa, yo soy el primero en el ser beneficiado. Cuando escucho mis propias declaraciones, mi fe empieza a crecer. No sé si me va entendiendo. El ejercicio de declarar continuamente las verdades de Dios, no solo a la gente, sino a mí mismo. Yo no sé qué tanto lees la palabra, no sé qué tan diestro eres, pero es bueno que uno aprenda a memorizar versículos. Y es bueno que empiece a declarar esas verdades a uno mismo. ¿Sabes qué hacía David el salmista? Continuamente a través del Espíritu le daba razones a su corazón y a su alma. Él continuamente cuando oraba y cuando clamaba y decía, bendice alma mía el Señor.
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él confesaba, él declaraba la palabra, él le daba orden a su corazón, aquello que él había optado para que guíe sus pasos, y a su cabeza le daba órdenes. Le daba órdenes a su alma y la compenetraba y la domesticaba y la nutría y la enseñaba a través de la palabra, y le decía: alma mía, bendice al Señor. Él es quien te corona de favores. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él mismo se decía, lea después del Salmo 103 y va a notar todas estas verdades. El ejercicio de declarar continuamente las verdades a uno mismo. Afirma las verdades que yo escogí para guiar mis pasos y me libra de toda especulación. Las palabras de Dios nos libran a nosotros de toda especulación que son propias, ¿no? Esas de una mente desordenada. Por eso necesitamos declararlo, por eso necesitamos poner en evidencia. Hermano, mire, porque uno cuando empieza a predicar la palabra, uno tal vez estaba un poquito desanimado, y cuando empieza a predicar la palabra que está en usted, lo empieza a activar. Usted se siente con ánimo, usted se siente en el espíritu, usted se siente deseoso de compartir la palabra, y esa misma palabra que tú le estás compartiendo a otro, usted mismo es fortalecido, usted mismo es animado, usted mismo es renovado. La palabra el espíritu empieza a fluir, y usted se siente realmente de que Dios está con usted. Y eso es lo que necesitamos hacer, declarar continuamente la palabra en estos tiempos. Cuando están viviendo tiempo crisis o tiempo de problemas, tenemos que declarar la palabra del Señor. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dijo Satanás a Jesús. Y el Señor le citó la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Esa palabra es nuestro alimento. Esa es la que nos sustenta, esa es la que nos guía, esa es la que alumbra nuestros pasos, su palabra. Debemos aprender a vivirla, debemos aprender a aplicarla. Si está en nosotros, debemos ejercitarla. No sé si me va entendiendo lo que le digo. Ahora, David creía firmemente que era necesario expresar algunas verdades de forma audible. David, el salmista, el rey David, el dulce cantor de Israel, él creía que era sumamente importante declarar la palabra de una forma audible. Esas verdades. O cuando era acosado por el desánimo, él se atreve a dialogar con su corazón. Él empieza a hablar con su corazón. Esto está en el Salmo 42. Y le empieza a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Le empieza a hablar. Le empieza a citar la palabra, le empieza a declarar la palabra a sí mismo de una forma audible, y le dice: espera en Dios, porque le he de alabar una vez más. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así que, amado hermano, con este versículo quiero terminar. Quiero que busques Lucas, Nuevo Testamento, libro de Lucas. Tantas cosas para compartir con respecto a este tema. Lucas, capítulo 12. Me estoy quedando sin voz. Lucas, capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Miren lo que dice esta versión. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz. Y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos, para que todo el mundo lo oiga. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si realmente has declarado abiertamente que eres un cristiano. No sé cómo está el tema de tu fe con Él. Dos cosas, iglesia amada. La iglesia ha entrado en la apostasía.
muchos se han pervertido, muchos han errado el camino, muchos han perdido esa devoción pura con el Señor. Y lo que se viene diciendo mucho es que viene un gran despertar de Dios para su pueblo, porque estamos en los últimos tiempos. Y que nuestra fe, y si hemos recibido al Señor, como Pablo los animaba así a los romanos, y le decía en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que está oculto, nuestras convicciones, para que se hagan fuertes y para que todo ese potencial sea liberado, debemos llevarlo al plano público, declarándolo a través de nuestra voz de una forma. Recuerda la importancia de la palabra, iglesia amada. Recuerda lo importante que es poder citar y declarar, no solo para aquel que nos escucha, sino que nosotros seremos fortalecidos, seremos instruidos y seremos beneficiados a través de esa palabra. Citando la palabra nos fortalecerá, nuestra fe se pondrá cada vez más robusta y nos sentiremos cada vez mejores. Si hay algo que nos hace tan bien es poder compartir la palabra. Me hace tan bien compartirle a otro, enseñarle a otro, compartir todo lo que estoy aprendiendo. No solo el otro es bendecido, sino que yo mismo soy bendecido cuando empiezo a citar y vuelvo a sacar del buen depósito toda la palabra que Dios ha instalado en mi corazón. Iglesia amada, que Dios les bendiga mucho, que les haya sido de mucha bendición y no dejemos de buscar en el nombre de Jesús. Amén.